Buenas noches con todos y con todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Geraldine Huaylino, soy comunicadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y hoy llevaremos a cabo nuestro webinar 25N, Violencia de Género durante la pandemia. Este evento se lleva a cabo dentro del marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, como parte de la Red Interinstitucional por la No Violencia hacia la Mujer y la Infancia de San Juan del Lurigancho, junto a otras 15 organizaciones de nuestro distrito, como el CEM de San Juan del Lurigancho, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de San Juan del Lurigancho, Aldeas Infantiles SOS, COPEME, Impares, Asociación Calpa, Fundación contra el Hambre Perú, Perú Vida, Acción y Desarrollo. Todos nosotros y nosotras tenemos como fin promover la información sobre la prevención de violencia de género en nuestro distrito y en el Perú, sobre todo durante esta emergencia sanitaria. Para empezar, le daré el pase a la licenciada Victoria Hugo Castañeda, presidenta de la Red Interinstitucional por la No Violencia hacia la Mujer y la Infancia de San Juan del Lurigancho, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes con todos. Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mañana 25 de noviembre, expreso mi emocionado saludo y reconocimiento a este maravilloso auditorio virtual que concentra las organizaciones más representativas de nuestro populoso distrito, como también personas y profesionales interesados en el titánico esfuerzo de cumplir con el objetivo primordial de alcanzar tolerancia cero con el maltrato a la mujer. Es indispensable reflexionar sobre la necesidad de denunciar incesante y sostenidamente la violencia que se ejerce sobre las mujeres y exigir al Estado peruano políticas públicas para su erradicación, bajo la advocación de la convocatoria iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981. Es en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en la República Dominicana. Lucha que fue recogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134, el 17 de diciembre de 1999. Igualmente, es relevante destacar que la COVID-19 generó una pandemia de violencia de género, pues las estadísticas de manera alarmante registran cifras muy preocupantes. Es así que de enero a septiembre de 2021, el ente rector en materia de protección de las mujeres ha registrado 105 casos de feminicidio, lo que constituye una cifra alarmante. Igualmente está acreditada la cifra de 117.400 casos de violencia contra la mujer. Estas aciagas cifras nos invitan a continuar con nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, por lo que invito a ustedes a perseverar en este noble objetivo. Finalmente expreso mi sincero agradecimiento a esta selecta audiencia por atención dispensada a esta convocatoria de este webinar 25 Violencia de Género durante la pandemia, la cual ha sido coordinada a través de la Red Interinstitucional por la No Violencia hacia la Mujer y la Infancia de San Juan del Lurigancho. También agradezco a los ponentes que también el día de hoy nos acompañan, los cuales son excelentes profesionales y distinguidos profesionales que nos van a poder compartir las estrategias de intervención que se vienen realizando
y que se están también planificando para poder juntos, poder sumarnos a esta tarea que nos compromete a todos. Muchas gracias y bueno, estamos desarrollando un programa muy interesante. El día de hoy hay ponentes muy distinguidos que nos acompañan, como les mencioné. Y bueno, agradezco a todos por su presencia y su asistencia a este webinar. Bueno. Y continuando con este webinar, vamos a mencionar un poco lo que Flora Tristán también como organización ha desarrollado como un estudio desde ese año. Ya han pasado más de año y medio en realidad del inicio de la pandemia COVID-19 en nuestro país, pero queremos saber cómo se ha vivido la violencia de género hacia las mujeres y en su diversidad en tiempos de COVID-19, si ha disminuido, si ha aumentado, qué mecanismos de prevención y protección se están teniendo. Estas son algunas de las interrogantes que nuestros ponentes resolverán esta noche. Pero antes quería compartirles un estudio, como les comentaba, de Flora Tristán que hemos hecho este año. Básicamente la población ha sido mujeres, adolescentes y niñas y población LGTBIQ+, durante el contexto de la COVID-19 en las regiones de Lima, Ucayali, Junín y Cusco. Este estudio se llevó a cabo en los primeros meses del año, ya hace como 3 meses, y es una intervención de la iniciativa Juntas contra la COVID-19 del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. A continuación les presentaremos un breve repaso sobre los primeros alcances, porque el informe va a salir recién en diciembre, pero en el marco del 25 de noviembre nos parece importante poder expresarles algunas de los alcances que han llegado nuestras compañeras en este estudio. A ver, les comparto el PPT un segundo. Ok. Listo. Bueno, como les comentaba, el estudio fue el impacto de las medidas económicas y sociales en las mujeres durante el contexto de la COVID-19. Es un estudio que se realizó en estas 4 regiones, Lima, Ucayali, Junín y Cusco, que tuvo como objetivo principal explicar el impacto de estas medidas económicas y sociales durante el contexto de la pandemia en estas principales regiones. Hemos desarrollado 4 variables, pero para este webinar nos parece interesante poder compartir con ustedes lo que es trabajo y labores de cuidado, autonomía y salud sexual y violencia. Esos son algunos testimonios de las personas que fueron entrevistadas en este estudio. El primero es de Raimondi Atayala, de Ucayali, y ella expresa esto. A mi marido nunca le ha gustado el trabajo que yo hago, antes era peor. Me decía, ¿te van a pagar? ¿Qué haces haciendo eso? Tanto que yo le he dicho que eso es lo que a mí me gusta. Ahora ya no trabajo tanto. Si había una capacitación tenía que salir antes que él llegue. No sé si decirlo o no porque se molesta. Del mismo modo, una compañera en Junín menciona, en caso de la violencia sexual hay niñas que también de 12, 13, 15 años fueron víctimas por el COVID acá y también casos de violencia sexual. En eso último no sé cómo estarán los casos, aunque han aumentado en sus casos. También casos de embarazos, por ejemplo, fueron a denunciar un caso de violación sexual, pero por las distancias no nos hacen caso. Pero parece que lo toman a la ligera, solo atienden a quien tiene plata. Todavía no lo soluciona. En base a estos testimonios hemos podido conseguir algunos hallazgos, como por ejemplo en el tema del trabajo remunerado. La prevalencia de trabajos informales es mayoritariamente en mujeres. Los trabajos de producción, como son la chacra, el campo, la cocina y artesanías, también hacia mujeres. La afectación del COVID-19 para la continuación del trabajo y la búsqueda de nuevas opciones de autonomía económica frente a las medidas de emergencia que dictó el Estado. Y en el trabajo no remunerado, vemos un aumento de carga de cuidado de mujeres sin distinción. Hay un control del tiempo por parte de las parejas varones y las tareas de dirigencia y liderazgo junto a la postergación de proyectos personales y profesionales de estas mujeres.
Como principales datos estadísticos de este trabajo, pudimos encontrar que el 60.5% de los empleos formales son ocupados por hombres, a diferencia de un 39.5% que son ocupados por mujeres. La informalidad afecta más a las mujeres en un 74.6% y a los hombres en un 71%. Del mismo modo, la población más afectada son los menores de 25 años y el 87.1% de este grupo tiene empleo informal. En el trimestre de abril a julio, el desempleo de las mujeres era de 6.6%, 2 puntos porcentuales más que los hombres, que eran un 4.6%. Y en el trimestre de abril a junio, la tasa de actividad de los hombres se ubicó en el 79.2%, mayor al 62.3% de las mujeres. Como principales hallazgos en la autonomía y salud sexual, encontramos que hay un conocimiento de servicio de planificación familiar y entrega gratuita de anticonceptivos. Hay una prevalencia de embarazos no deseados y o forzados en niñas, adolescentes y mujeres. Hay interrupción del servicio de salud sexual y reproductiva para la atención de COVID-19 y existe una desconfianza entre los jóvenes y adolescentes hacia el personal de salud. Un desabastecimiento también de medicamentos relacionados a planificación familiar e ITS. Luego, en la situación sobre violencia, pudimos encontrar que hay un aumento de casos de violencia intrafamiliar entre hombres hacia mujeres. Hay una prevalencia de casos de violencia sexual, una percepción de aumento de niñas y adolescentes embarazadas producto de violaciones sexuales, y la violencia y hostigamiento hacia las mujeres trans y trabajadoras sexuales también ha permanecido, sobre todo en Lima. En la prevención y atención hay una no continuidad de espacios de prevención por parte del sector público. Recordemos que sobre todo a principios de la pandemia se cerraron varios servicios hasta que luego se volvieron digitales. Espacios de prevención y acompañamiento por parte de la sociedad civil y ONGs, la preocupación sobre la situación de la ESI y el incumplimiento en la ruta de atención y entrega del kit de emergencia, ¿no? Entrega e información sobre este kit. Los casos de violencia reportados en estas 4 regiones han sido mayoritariamente hacia víctimas mujeres, tanto en Lima como en Ucayali, como en Junín y Cusco. El 86% en promedio han sido víctimas mujeres, ¿no? Esto según el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y en los casos de violencia sexual, igual, la cifra es del 95% en promedio, y las víctimas en su mayoría han sido mujeres. Otros aspectos identificados en este estudio han sido que se ha incrementado la situación de estrés, ha habido una mayor afectación a lo que es la salud mental de las mujeres. Del mismo modo, se ve una necesidad de fortalecer las políticas en salud alimentaria y de programas como Cualiwarma. Hay una urgencia por atender las necesidades escolares, como la distribución de tablets y celulares para Aprendo en Casa, y hay un acceso a la información adecuada sobre la COVID-19 y el proceso de vacunación. Obstáculos en enfoque intercultural, en la salud y el reconocimiento de saberes tradicionales. Como conclusiones, hemos podido encontrar que el sistema de salud colapsó evidentemente, ha habido un desconocimiento, una desinformación, mucho miedo, mucho temor sobre la pandemia, sobre el coronavirus, y se ha destacado el papel importante de la medicina tradicional. Luego, un fuerte impacto en el cambio de las dinámicas del hogar ha dejado una mayor carga a las mujeres, quienes han visto afectadas sus proyectos personales. Asimismo, la crisis económica hizo que las mujeres buscaran formas alternativas a sus trabajos tradicionales, ya que estos últimos fueron afectados por las restricciones del gobierno en cuanto a no salir al principio. Y eso es básicamente nuestro estudio. Como les comento, para diciembre de este año vamos a poder tener un mejor alcance en las regiones que están estudiadas, y es parte de la iniciativa Juntas contra la COVID-19, que es una iniciativa del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar con nuestras ponentes. Y bueno, para empezar quiero recordarles a todas las asistentes y todos los asistentes que cualquier pregunta pueden ir colocándola en el chat de la reunión o en los comentarios de Facebook, donde nos encontramos ahorita transmitiendo, en el Facebook de la red.
para que luego al final de las ponencias podamos responderlas. Entonces, presento a Sheridan Medina. Ella es presidenta de la Asociación Civil Paremos el Acoso Callejero desde el 2017 a la actualidad y miembro del núcleo impulsor Actúa.pe. Es licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magistra en educación por la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con estudios concluidos de posgrado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especializada en educación no formal y educación con enfoque de género y derechos humanos, ha dirigido procesos pedagógicos en instituciones públicas y privadas que trabajan con poblaciones de alta vulnerabilidad. Debido a su amplia experiencia en temas de género, feminismo, educación y ciudadanía, ha participado en calidad de vocera y especialista en diversas mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Gobiernos Locales. Ella nos presentará hoy el tema acoso callejero y su impacto en niñas y adolescentes. Bienvenida, Sheridan, y gracias por acompañarnos. Gracias, Yeri, por la invitación. Gracias al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán por generar estos espacios de conversación y de aprendizaje. Listo, entonces nuevamente muchas gracias a Geraldine y al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y a les asistentes a este webinar. Como comentaba Yeri, voy a comentarles también a ustedes un poco, compartirles acerca de la situación del acoso sexual callejero y su impacto, particularmente en niñas y adolescentes, en el periodo de pandemia, ¿no? Que presenta ciertas particularidades, justamente porque el acoso sexual callejero se suscita en el espacio público y es en el espacio en el que hemos sido restringidos de ejercer nuestras libertades, ¿no? Entonces, quería plantear primero esta idea acerca del espacio público y cómo tradicionalmente se ha construido como un espacio que no nos pertenece, ¿no? Un espacio masculinizado, un espacio al que no tenemos acceso libre, en el que no podemos existir con libertad. Si consulto ahora a las más de 140 personas conectadas aquí, en su mayoría son mujeres, acerca de cuándo fue la primera vez que se sintieron vulneradas en el espacio público, y digo vulneradas porque no necesariamente hemos reconocido como acoso ciertas actitudes, ciertas conductas que se han hecho sobre nosotras, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos salido a comprar de pequeñas y un señor en la esquina nos interceptó, nos tocó sin nuestro consentimiento o nos dijo algún comentario de connotación sexual o de repente exhibió sus genitales frente a nosotros. Hay diversos tipos de acosos y algunos son más sutiles que no se identifican como acoso, pero sí nos hacen sentir vulnerabilidad en el espacio público, ¿no? Nos hacen sentir incómodas, sobre todo incómodas e incómodes porque es un tipo de violencia que se ejerce contra mujeres y diversidades, en su mayoría, ¿no? Entonces, es un tipo de violencia de género por eso también. En ese sentido, el espacio público, al no ser percibido como un espacio propio que nos pertenece, ha estado en constante pugna por ser habitado por nosotras. Constantemente nos hemos enfrentado al espacio público. Muchas veces al salir de nuestras casas tenemos que tomar aire, ¿no? Respirar hondo, porque sabemos que quizá por la ruta que vamos a transitar para llegar al paradero y tomar nuestro bus, o las cuadras que vamos a caminar hasta llegar a nuestro centro de estudio, o las cuadras que vamos también a caminar para volver a nuestros hogares o ir a nuestros trabajos, sabemos que vamos a ser víctimas de este tipo de violencia. Entonces, es un espacio que no nos pertenece, es un espacio que más bien estamos en constante pugna por habitar, y es un espacio que más bien desde la perspectiva masculina se siente como propio, ¿no? Y si no, también podríamos recordar quiénes son los que más habitan los espacios públicos. Por ejemplo, quiénes son los que se reúnen a jugar partido en las calles o a tomar entre amigos, ¿no? Además, hay actividades como por ejemplo las construcciones, ¿no? O como por ejemplo los centros de lavado de autos o los centros donde arreglan los autos, que están en el espacio público o tienen salida al espacio público y son en su mayoría habitados por hombres. Entonces, en ese sentido, el acoso en espacios públicos consiste en una o varias interacciones cuyos significados tienen contenido alusivo a la sexualidad, no tiene connotación sexual.
También están aquellos otros comentarios que no necesariamente tienen connotación sexual, pero sí es una invasión de nuestro espacio personal, ¿no? Los llamados piropos, que no son piropos, sino son acoso. ¿Por qué? Porque no son consentidos y se nos imponen, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra existencia como un recipiente de aquellas opiniones o comentarios que tengan, por lo general, hombres sobre nosotras en la calle, como si fuésemos objetos que estamos ahí, como puede estar un poste, puede estar un auto, puede estar un tacho de basura, y ya nosotras también estamos ahí, y entonces por eso, porque estamos ahí solas, recibimos este tipo de comentarios, ¿no? Calificativos sobre nuestra apariencia, sobre cómo caminamos, sobre si, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres nos sentimos limitadas incluso a sonreír, recordamos algo, pero no podemos sonreír porque si sonreímos llamamos la atención de la otra persona, por lo general es un hombre, y nos acosan, ¿no? Y hacen comentarios sobre nuestra sonrisa, hacen comentarios sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros gestos. Entonces pueden ser silbidos, comentarios con contenido sexual, puede ser implícito, puede ser explícito. A veces se dice una frase, una palabra que no tiene connotación sexual, pero el modo en el que se dice, el tono en el que se dice, la mirada que acompaña ese comentario, el conjunto de estos elementos ya hace que esto sea una conducta que la sentimos invasiva y que la sentimos también como acoso, ¿no? Entonces, no son autorizados y no son correspondidos. Muchas veces se habla del acoso como una práctica de cortejo en el espacio público, cuando no es cierto, ¿no? Porque un cortejo o el ejercicio de seducción siempre es consensuado. En cambio, en el espacio público no se suscita esto, hay una imposición, no hay una correspondencia. Generan que un entorno hostil, tienen consecuencias negativas para quien lo recibe, impacta directamente en nuestra percepción del espacio público para las mujeres, ¿no? Vemos las calles como este campo en el que nos tenemos que enfrentar a ellas, porque sabemos desde pequeñas que estamos expuestas a acoso sexual, ¿no? ¿Dónde se da? Bueno, se da en la vía pública, en el transporte público, en los centros comerciales, y usualmente no hay algún tipo de relación entre el agresor y la agraviada. Son conductas muy espontáneas, ¿no? Muy espontáneas. Entonces, por eso también la dificultad de atrapar a la persona que nos acosa o increparle, porque muchas veces van en bicicleta o van en auto o van de manera muy rápida, cuando nos damos cuenta ya no están. Entonces, son este tipo de prácticas que tienen estas características. Y, a ver aquí, y sobre sobre el acoso sexual callejero, como sabemos y como les había comentado, este tipo de violencia afecta principalmente a mujeres y disidencias. Sin embargo, dentro del bloque de las mujeres, dentro del colectivo de las mujeres, quienes son las principales afectadas, quienes son las más vulnerables, son las niñas y adolescentes. Y eso lo hemos sabido desde siempre, ¿no? Porque si ahora recordamos, cada uno hace el ejercicio de recordar cuándo fue la temporada de nuestra vida en la que hemos sufrido más acoso, y quizá de manera más agresiva, en mi caso de manera mucho más agresiva y constante, ha sido en la etapa escolar o en la etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor vulnerabilidad, ¿no? Las niñas y adolescentes son más vulnerables al acoso sexual callejero, porque justamente es un tipo de violencia de género y se basa en relaciones de poder, se basa en un ejercicio de poder del acosador sobre su víctima. ¿Y en quién puede ejercer mayor poder y control el acosador? En niñas y adolescentes. Ahora, esto tuvo una evidencia en el 2018 cuando Plan Internacional elaboró esta investigación a nivel mundial, y dentro de las ciudades del mundo que integran este estudio se encontró que Lima es la ciudad, o fue la ciudad, según este estudio, más insegura para una niña al salir de casa sola o usar el transporte público, tanto de día o tanto de noche. Las otras ciudades que ustedes pueden ver en el mapa también tienen características particulares sobre violencia de género hacia niñas, pero la de Lima es muy llamativa, porque de todas estas ciudades es la más insegura para las niñas cuando éstas están en transporte público, ¿no? Entonces, es bastante llamativo y se condice con las experiencias que
personalmente tenemos cada una de nosotras, y también se condice con estudios que se realizaron posteriormente y que ahorita vamos a abordar. Por ejemplo, a mí también me acosaron. ¿Qué sucede cuando, y como hemos escuchado siempre, ¿no? Te acosan porque estás saliendo a la calle, ¿no? ¿Para qué sales a la calle sola? ¿Para qué sales así vestida? Pues, ¿no? Sales maquillada, sales con una ropa ceñida, entonces te van a acosar, ¿no? Es que eres muy bonita y entonces por eso te acosan. Todos estos mitos alrededor de la mujer como culpable, y la niña también, porque desde pequeña nos culpabilizan sobre el acoso que sufrimos. Entonces, todas estas narrativas en las que las mujeres y las niñas y adolescentes somos culpables de la violencia de las que somos víctimas. Se caen cuando vivimos en un periodo de cuarentena en el que nuestro ejercicio de existencia en el espacio público se encuentra limitado, ¿no? Y en el que además tenemos medio rostro cubierto. Y uno podría pensar, bueno, ya que no van a salir tanto a la calle, y ya que van a estar cubiertas, y muchas veces salíamos con estos impermeables, ¿no es cierto?, muy, muy cubiertas, ya no las van a acosar. Y no es así, ¿no? Justamente para poder identificar cuál era el estado del acoso sexual durante este periodo de pandemia, en el que, como mencionaron al inicio, ha sido un periodo en el que se han recrudecido las diversas desigualdades de nuestro país, y particularmente se han evidenciado las violencias que sufren y cómo una pandemia afecta particularmente a las mujeres. Justamente por las características de este periodo es que quisimos elaborar un informe que pudiera dar cuenta del estado del acoso en periodo de pandemia. Y es así que, junto con Plan Internacional, con su apoyo, elaboramos el informe técnico A mí también me acosaron, que se centra en niñas y adolescentes víctimas de acoso durante este periodo de pandemia, y específicamente en los meses de cuarentena, ¿no? Porque el año pasado fue el año en el que tuvimos la cuarentena mucho más en varios momentos, ¿no? Sobre este informe, ¿quiénes nos hablan? Bueno, las edades de las personas denunciantes han sido de 12 a 41 años de edad. De 16 a 20 años fueron 877 casos, que equivalen al 54.02% de los casos totales. 95.69% de los casos han sido de mujeres cisgénero, seguido del 2.09% que corresponde a personas no binarias. Y la nacionalidad peruana es la mayoritaria dentro de este informe. Asimismo, 631 casos ocurrieron durante el estado de emergencia, que corresponde al 38.88% de los casos totales. Estas son las características generales de la data que se pudo recoger para este informe. Ay, un segundo, creo que tengo acá se me ha puesto lenta la computadora. ¿Está? Ahora sí, ya. Respecto a la muestra que se analiza en este estudio, la muestra comprende de 440 testimonios de adolescentes y mujeres que sufrieron el acoso sexual callejero en Lima y Callao, entre las edades de 14 y 24 años, durante el periodo de marzo del 2020, que recordemos inicia la pandemia y la cuarentena, a enero del 2021, de este año, durante el estado de emergencia por COVID-19. Recordemos además que en los primeros meses las medidas restrictivas estuvieron mucho más fuertes, ¿no? Y bueno, ¿qué se recoge en este estudio? Se recogen diversos testimonios, y a partir de estos testimonios es que se puede analizar la data. Llama mucho la atención acerca de las consecuencias psicológicas, la afectación emocional que tiene el acoso en las niñas y adolescentes, y cómo perciben a consecuencia de ello la inseguridad en el espacio público. Por ejemplo, tenemos aquí un testimonio, un extracto de un testimonio. Iba caminando con mascarilla y todo, y noto que un policía me está mirando de lejos cuando paso por su lado. Y había una tienda, y yo necesitaba comprar algo. Me grita, qué rica,
me sentí humillada y temerosa. Y algo que quisiéramos enfatizar y que enfatizamos en este informe es que si bien había restricciones para el uso del espacio público, las calles estaban custodiadas por policías, por fuerzas del orden, y el lugar de que generen esto, que genere esta presencia en las mujeres, seguridad, en lugar que pueda generar más bien confianza en nosotras para hacer uso del espacio público, lo que generaba fue todo lo contrario, ¿no? Inseguridad, desconfianza, temor. Y los testimonios lo indican así. Ella es una adolescente en Lima durante el estado de emergencia e indica que salió a comprar y es esta persona, es este policía el que la agrede de esta manera, ¿no? El que la acosa. Otro caso es este de aquí que dice que iba a hacer mis compras semanales, bajé del carro y uno de esos hombres que llaman para llenar carros me empezó a seguir, me estaba diciendo obscenidades y concluyó sus actos al tocarme el trasero. Me defendí y como pude le lancé una patada, pero las personas alrededor nunca dijeron nada, a pesar de haber muchas, a pesar de que pedí ayuda e incluso otros varones cerca lo celebraron. Y esto nos habla de una práctica que dentro del espectro de los masculinos, ¿no? De estas masculinidades tóxicas, nos avalan este tipo de prácticas, ¿no? Las hacen parte de su día a día. Entonces, por ejemplo, aquí este es otro testimonio de una mujer joven de 20 años. Y lo que llama la atención también en estos dos casos es que se tratan de actividades de supervivencia, ¿no? Actividades como ir a comprar alimentos o trasladarse para poder ejercer, ir a trabajar o para poder ir a estudiar. Entonces, incluso con la restricción del espacio público, incluso saliendo pocas veces, las mujeres seguimos siendo víctimas de acoso sexual callejero. En cuanto al impacto, los principales impactos son del tipo emocional, ¿no? El 95.91% de adolescentes y jóvenes reportaron haber sufrido afectaciones emocionales negativas frente al acoso sexual callejero. Las más reportadas han sido la impotencia, el temor, la molestia, humillación, tristeza, indiferencia en un porcentaje muy reducido. Y sin embargo, no son emociones que se puedan suscitar de manera, digamos, únicas, ¿no? No solo se siente uno impotente, no solo temerosa, o no solo molesta, o no solo humillada. Por lo general hay una simultaneidad de estas emociones, ¿no? Me puedo sentir impotente, pero en un primer momento me sentí temerosa, y luego me dio pena, y al final me di cuenta que había sufrido de una humillación. Entonces, son diversas las emociones y afectaciones negativas que podemos llegar a sentir luego de haber sido violentada sexualmente en el espacio público. Además, recordemos que son prácticas sistematizadas, es un tipo de violencia que sufrimos desde que habitamos el espacio público, desde que salimos, desde la primera vez quizá que nos mandan a la tienda a comprar, ¿no? Y ya desde pequeñitas sabemos que nos vamos a sentir incómodas, que nos van a molestar en la calle, ya sentimos temor al estar en el espacio público, y ya luego con la edad podemos reconocer que lo que nos ha pasado ha sido un tipo de violencia. De ahí también la necesidad de contarlo. Lo que ha pasado es que al recibir estos testimonios, muchas mujeres hablaban de experiencias que les ocurrieron pues cuando eran pequeñas, ¿no? Y es lo que sucede con este tipo de violencia. A veces al estar tanto tiempo naturalizado, pasan los años y nos damos cuenta que han sido violencias y necesitamos decirlo por el impacto tan fuerte que ha tenido en nosotras. Entonces, ¿qué hallamos sobre la percepción de acoso sexual callejero? Justamente por eso hallamos que el 33.18%, 146 de las participantes, indicó que ha aumentado mucho durante el periodo de pandemia. 14.09, que son 62 participantes, indicó que ha aumentado ligeramente. Y el 50.91%, que es la cifra mayoritaria, indicó que sigue igual, ¿no?
no hay una percepción, digamos, significativa de que más bien con la restricción del acceso al espacio público o con el uso de mascarillas e incluso en otros casos también con el protector facial, haya disminuido el acoso, ¿no? El acoso ha continuado. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades frente al acoso sexual callejero y sobre todo a las denuncias? Recordemos, aquí un paréntesis, recordemos que Perú tiene un marco legal muy importante en torno al acoso sexual, ¿no? Tenemos la ley 30.314, que es la ley que previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos. Es una ley del 2015. Es una ley del 2015 que es 99% preventiva. No es punitiva, sin embargo, hay disposiciones de sanciones de tipo administrativa dentro de esta ley que corresponde a los gobiernos locales y regionales. Pero es una ley sobre todo preventiva, ¿no? Del 2015. También tenemos el decreto legislativo 1410, que es el que, del 2018, que es el que incorpora el acoso sexual al Código Penal. Tenemos eso también. Y además antes han existido también otros artículos dentro del Código Penal que permitían o que daban de repente, calzaban para poder denunciar este tipo de violencias, aunque no como acoso sexual callejero, ¿no? O como acoso sexual. Entonces, sí tenemos un marco legislativo, un marco que permite la denuncia del acoso sexual callejero, y más bien lo alarmante es la respuesta de las autoridades, ¿no? Respecto a cómo actuó la autoridad a la que acudió a denunciar, las reacciones más reportadas han sido las siguientes. El 30.77% señala cuestionar el comportamiento de la víctima, ¿no? Que es lo que sucede cuando llegamos a una comisaría y el policía es el que hace de juez ahí y empieza a cuestionar cómo iba la víctima, qué pasó, ¿no? Empieza la revictimización. También otra reacción fue no reconocer la situación de acoso sexual callejero, porque lo que hacen es naturalizarlo. Y dice, ay, no, ¿por qué vas a denunciar que alguien te dijo eso, no? ¿O por qué vas a denunciar que te, no sé, que te miró de tal manera o que te cerró el paso? Lo tratan como una cosa menor, ¿no? Y hay otro porcentaje que indica también que la reacción fue de ignorarla, ¿no? De ignorar la denuncia, porque justamente consideran que no es acoso, ¿no? No hay una identificación de una violencia detrás de eso. Y hay otro porcentaje del 7.69% que señala burla, que es lo que también sucede, ¿no? Los policías se burlan de las denuncias. Cuando una vez fui a denunciar acoso sexual callejero, el policía que me está llevando a la camioneta, le dice al otro, al que estaba conduciendo, le dijo, ¿no? Va a denunciar por acoso. Y el policía que conducía le dijo, frente a mí, porque yo estaba con el otro policía atrás, le dijo, ay, es que no le gustó la alzada o qué. Y se rió, ¿no? Es el tipo de trato que recibimos cuando vamos a denunciar. Y ni siquiera ya estaba en la comisaría, ¿no? Estaba en el traslado hacia la comisaría. Es lo que sucede, es la realidad, la verdad, del Ministerio del Interior y nuestras autoridades. En cuanto al seguimiento de las denuncias, de las personas que lograron denunciar, 75% no recibió comunicación o asesoría, ¿no? Quedó ahí la denuncia. 25% mencionó que sus denuncias fueron ignoradas. Y hay un 0% de denunciantes que ha recibido comunicación o asesoría posterior a la denuncia por parte de las autoridades. Ahora, dentro de las razones para no denunciar, la verdad se caen por su propio peso, ¿no? No creyó, el 53.41% señala que no creyó que se les hiciera caso, y es porque así sucede. No nos hacen caso cuando vamos a denunciar, entonces preferimos evitar la denuncia antes que pasar por un proceso de revictimización, ¿no? Antes que se burlen de nosotras, antes que tenemos que contar nuevamente lo que ha pasado, se nos va a cuestionar acerca de cómo íbamos vestidas, si hicimos algún gesto, si en realidad habremos rechazado o no habremos rechazado, qué tal que era consentido, etc. Y hay un porcentaje también significativo del 19.55% que señala que no sabían que podían denunciar. Y esto tiene que ver con y es responsabilidad también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que dentro de lo que indica la ley 30.314, señala que deben tener y elaborar
campañas de sensibilización, ¿no? Para que se conozca que existe este marco legal, que existe la ley 30.314, que existe el decreto 1410, que se puede denunciar tanto penal como administrativamente el acoso sexual callejero. Y muchas mujeres y muchas personas disidencias no lo saben, ¿no? Y ahí hay una necesidad de intensificar en todo caso las campañas de sensibilización y de difusión de los procesos de denuncia contra acoso sexual callejero. Pese a la existencia de este decreto legislativo, la mayoría de las personas no denunció, no, 97.5% no denuncia acoso sexual callejero. De las participantes, solamente 2.95 acudió a una autoridad para denunciar. No hay una aliciente, no hay una seguridad de que va a valer la pena si voy a denunciar, ¿no? Entonces, por eso también no se hace, no se denuncia. Y bueno, dentro de este informe también hemos presentado, junto con Plan Internacional, la verdad que son exigencias, ¿no? Son exigencias. Podría ser llamada también, sugerir recomendaciones, pero quisiéramos más plantearlo desde sociedad civil como exigencias, porque son responsabilidades que la ley lo indica desde el 2015. Entonces, son tareas que al 2021, 6 años después, ya deberían tener un mayor avance. Entonces, al Ministerio de Salud se le recomienda estrategias para el desarrollo de acciones para prevenir y atender la salud mental en casos de acoso sexual callejero, porque como hemos visto, las principales afectaciones son de tipo emocional. Así que necesitamos contención, necesitamos un apoyo y un acompañamiento psicológico para las víctimas de acoso sexual callejero. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le recomienda cumplimiento de la normativa 30.314, reforzar avisos en los servicios de transporte público, y no solamente consiste en pegar el sticker de en este espacio no se acosa, sino también de tener algún protocolo y que las empresas de transporte sigan los protocolos ya existentes para la atención de acoso sexual en sus unidades de transporte. También al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables particularmente se le recomienda investigación sobre atención actual de acoso sexual callejero, ¿no? ¿Qué está pasando con las denuncias? Con las pocas denuncias que llegan, ¿qué está sucediendo? ¿Se están siguiendo su curso? ¿Tenemos algún caso de acoso sexual callejero que haya sido denunciado y haya sido exitoso, se haya alcanzado justicia? El Ministerio de la Mujer, recomendamos, debería hacer el seguimiento de esto, una investigación. ¿Qué más? Al Ministerio de Educación, capacitación al personal docente, administrativo y protocolos de atención desde las escuelas. Recordemos que son las niñas y adolescentes, y principalmente cuando hacen uso del espacio público al trasladarse a sus centros educativos en los que son víctimas de acoso sexual callejero. Salen del colegio y ya hay acosadores en la puerta, en la esquina hay acosadores, camino a su casa hay acosadores, en el transporte público hay acosadores. Entonces es una población que está muy en riesgo, y por ello es que se le recomienda al Ministerio de Educación tener en cuenta ello. Y para cerrar, al ministerio que se le exige particularmente mayor acción sobre este tipo de violencia, tanto en su prevención como sanción, es al Ministerio del Interior. Se recomienda administrar y actualizar el registro policial de denuncias por acoso sexual en espacios públicos. ¿Cuál es la data a la fecha acerca de las denuncias que se han recibido sobre acoso sexual? Una capacitación integral para la correcta atención de denuncias de violencia de género. No es posible que tengamos al agresor en la calle, al agresor en la casa y al agresor en la comisaría, al agresor en el juzgado. ¿Quién nos garantiza justicia entonces, ¿no? ¿Quién nos garantiza justicia? Tenemos leyes, pero no tenemos operadores de justicia que hagan valer esas leyes, que por lo menos estén en las condiciones humanas, empáticas, de recibir nuestras denuncias. Y es importante elaborar un protocolo de atención a las denuncias de acoso sexual callejero. El Ministerio del Interior tiene la responsabilidad, ya que son los primeros que reciben la denuncia y que además tratan con la víctima, de tener un protocolo de atención, ¿no? Para de esa manera, además, promover que las mujeres se sientan en confianza de denunciar a sus agresores, de denunciar el acoso sexual callejero. Y, asimismo, capacitarlos para que no sean agresores, ¿no? En este estado de emergencia,
varios casos han llegado, no solamente por la elaboración de este informe, sino también a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas de redes sociales, denunciando, comentando o simplemente expresando testimonios de acoso sufridos por policías, sufridos por militares, que se supone que están en las calles para garantizar nuestra seguridad y todo lo contrario, están ahí para violentarnos, ¿no? Y aprovecharse de la vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres más jóvenes y de las adolescentes. Entonces, es necesario poner mayor énfasis en las responsabilidades que tiene el Ministerio del Interior. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Sherry. Bueno, a ver un segundo. Vamos a dar pase en este momento a la ponencia de Fiorella Ferrari. Ella es parte de Hiperderecho y hoy día nos va a hablar sobre violencia virtual. Fiorella Ferrari es coordinadora de activismo en Hiperderecho, comunicadora feminista interseccional. Actualmente es colíder en los proyectos de género como Tecnoresistencias y Después de la Ley. Es una comunicadora especializada en publicidad digital y relaciones públicas en ISIL. Ha trabajado en medios de comunicación como Grupo El Comercio, Diario La República y América Televisión en los últimos 8 años, donde desarrolló funciones en el área comercial y de redacciones públicas. Activista feminista, productora y conductora del podcast Ruja Hermana, tiene experiencia en la facilitación y acompañamiento de los talleres para niñas y adolescentes. Representante y vocera en las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como en el desarrollo y facilitación en los laboratorios temáticos y nacional para jóvenes activistas de Actúa.pe de Oxfam, Perú. Bienvenida, Fiorella, gracias por participar. Gracias, Gerald. Muchas gracias a todas y a todos y a todas por conectarse. Gracias por generar este espacio también, que es muy importante, es necesario mucho, sobre todo, en este contexto del marco del 25N, ¿no? Tengo que compartir mi pantalla, confírmame eso, ¿no? Sí, por favor. Como mencionabas, yo soy coordinadora de activismo en Hiperderecho. Hiperderecho es una organización civil que trabaja por la defensa y promoción de los derechos humanos a través del uso y del disfrute de las tecnologías. Si bien los derechos humanos y el disfrute y el uso del Internet y todas las tecnologías de la comunicación tienen una amplitud bastante, para la redundancia, extensa, uno de los puntos donde trabajamos y donde nos especializamos es la violencia de género en línea, ¿no? Desde el 2018 trabajamos proyectos de investigación como Conocer para Resistir, que fue una especie de radiografía inicial de cómo atravesábamos las peruanas, los peruanos y las peruanas la violencia de género en Internet particularmente. Tenemos a Tecnoresistencias, que es una plataforma de resistencia feminista contra la violencia de género en línea. Podrán encontrarla y escribirnos si es que están atravesando algún tipo de violencia en Internet. Y después la ley que está, sí es un proyecto que sigue en investigación sobre la atención de casos de violencia de género en línea cuando decidimos denunciar o encontrar justicia y reparación. En esa misma línea, quiero contextualizarles un poco sobre qué cosa es la violencia de género en línea, ¿no? Particularmente la violencia de género como tal, mis compañeras ya lo han ido mencionando, pero la diferencia es que sucede la violencia de género en línea a través de las tecnologías, no solamente desde las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, acá en el Zoom, si es que alguien, no sé, prende la cámara sin consentimiento, si es que nos escriben por un correo, puede ser en espacios de estudios, pueden ser en espacios de trabajo, puede estar ligadas a discursos de odio también, ¿no? Que tengan que ver con nuestro género, que es decir, por ser mujer, por ser de la comunidad LGTBIQ, por tener una orientación diferente a la heteronormativa. Y esta violencia es tan real como cualquiera de las otras violencias, sean físicas, psicológicas, el acoso en espacios públicos, las violaciones, el acoso político, la violencia real, la violencia de género en Internet, la violencia de género en línea es completamente real y recordemos que no es tu culpa, que no es nuestra culpa. Tenemos el derecho de existir en Internet de manera segura y libre. Entonces, con esta premisa y con esta introducción o contexto sobre la violencia de género en línea, vamos a revisar un poco cómo es que ha sido y cómo es que ha ido
escalando, visibilizándose o aumentando quizás en el contexto de pandemia, ¿no? La violencia en Internet hacia las mujeres y disidencias ha existido desde la existencia de Internet, porque el machismo, la violencia machista, el sistema patriarcal en el que vivimos, siempre busca maneras de colarse y de adaptarse, ¿no? A cualquiera de los espacios, más allá de que estos espacios públicos, como mencionaba Sherry hace un ratito, han sido siempre creados y diseñados para la satisfacción de los varones en su mayoría. Nosotros hemos estado un poco adaptándonos a ellas, y por eso es que estos espacios hacen que nos reapropiemos de esos espacios públicos, como también es el Internet. En el Perú particularmente, la violencia de género en línea es delito. Hay muchas maneras de identificar la violencia de género en línea, pero desde el 2018, a raíz del feminicidio de Heidi Ágreda, es que tenemos un decreto 1410 que tipifica 4 modalidades de violencia de género en línea como delito, que es el acoso, el hostigamiento como conocemos, el acoso sexual, es decir, este acoso con una connotación sexual, el chantaje sexual, eso sucede en su mayoría, no siempre, pero en su mayoría con parejas o exparejas, y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Esas son las 4 modalidades de violencia de género en línea que están tipificadas con ese nombre y se identifican como violencia de género en línea. Sin embargo, en el Perú tenemos otras modalidades de violencia de género en línea que no están detalladas o mencionadas y nombradas como violencia de género, pero sí como violencias o como delitos cibernéticos, ¿no? Que, como decía al inicio, son los discursos de odio, el robo de identidad, los ataques coordinados, el acceso no autorizado a nuestras cuentas o dispositivos, la distribución de nuestros datos personales, porque no solamente hablamos de imágenes, sino también hablamos, por ejemplo, de direcciones, de qué universidad estoy, en qué salón estoy, de cuál es mi lugar de trabajo, ¿no? Entonces, esa información es personal, y si yo no doy el consentimiento y se está difundiendo, eso también es un delito, ¿no? Porque atenta contra mi privacidad. Entonces, es importante, como decía al inicio, que reconozcamos que la violencia de género en Internet es un delito, que no es nuestra culpa y que tiene consecuencias reales, ¿no? Como hemos visto hace un momento, el estudio del acoso callejero no es necesario que nos toquen para tener repercusiones emocionales, psicológicas, económicas, académicas o profesionales, o que quedemos marcadas por diferentes motivos a lo largo de nuestras vidas. Y del mismo modo funciona la violencia en Internet, ¿no? No necesitamos que nos toquen, y es suficiente con que existamos a través de una pantalla o que existemos en la red para que podamos sentirnos vulnerables. A eso mismo llevaba el contexto respecto a la investigación del 2018, donde fue una encuesta virtual a más de 300 personas, y preguntábamos un poco qué es lo que sentíamos luego de haber atravesado algún tipo de violencia en Internet, ¿no? Y la mayor parte de ellas, más del 70% de estas personas, nos comentaba que teníamos frustración e impotencia, porque muchas de las veces la particularidad de la violencia en Internet, y puedo hacer quizás una analogía muchas veces con el acoso callejero, es que no conocemos al agresor porque se puede ocultar detrás de un perfil falso. No siempre sucede, pero muchas veces sucede que es un perfil falso, ¿no? Entonces sentimos una frustración e impotencia por no poder contestarle. Y cuando conocemos al agresor, dependiendo del contexto y el nivel de la jerarquía de poder, en muchos casos, cuando por ejemplo es nuestro jefe, nuestro profesor, también podemos sentir esa frustración. Algo que también es transversal a todas las violencias es que no nos sentimos seguras en los espacios, ¿no? Más del 60% ha tenido una sensación de inseguridad, el 40% ansiedad y estrés, luego hemos tenido miedo y por lo tanto nos hemos sentido emocionalmente inestables, ¿no? Estas emociones son válidas y es algo que en los espacios públicos, hablando desde el Estado, el espacio privado, como las entidades privadas y la sociedad, tiene mucho rechazo a validar nuestras emociones, ¿no? Entonces, si no validan nuestras emociones en otros espacios, cuando esto sucede en Internet, es un poco más difícil. Y visibilizar nuestras emociones no quiere decir que seamos débiles, simplemente es que somos humanas, ¿no? Porque no solamente las mujeres sentimos emociones, también lo sienten los varones. Ahora, mientras les vaya contando, uno de los casos que acompañamos en Después la Ley es de un varón, por ejemplo, ¿no?
un varón gay y un varón heterosexual. Y la violencia que atraviesan es violencia de Internet, perdón, en línea, usando alguna orientación, su orientación sexual o haciendo sugerencia de una orientación sexual como si fuese peyorativa, ¿no? Entonces, las emociones que podamos sentir o lo que nos genera la violencia de género en línea es completamente válida y real, ¿no? Particularmente a raíz de la pandemia, es que la virtualidad y los espacios digitales se han vuelto nuestra plataforma principal de comunicación, ¿no? Considerando que no todas las peruanas y peruanos y peruanas tenemos acceso a Internet, ¿no? La brecha digital que hay es más pequeña, cada vez es más pequeña, somos más del 60% del país accede a Internet. Sin embargo, no todas las mujeres accedemos a Internet, eso también ahí nos habla un poco de cuán reapropiadas o no estamos de los espacios públicos o de los espacios privados como es Internet y las tecnologías. Sin embargo, las consecuencias que tenemos las mujeres y diversidades a raíz de la violencia de género en línea son económicas, como decía, ¿no? Muchas de ellas, cuando han difundido sus imágenes, no han vuelto a conseguir un trabajo. Hay un caso particular en México, yo sé que estamos contextualizando no solamente en Perú, no solamente en Lima, sino principalmente en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, las realidades latinoamericanas son muy similares, ¿no? En el caso de México, una chica difundieron sus imágenes en el espacio laboral, imágenes íntimas que habían robado su celular, y a raíz de eso ella tomó la decisión de quitarse la vida, y por eso existe una legislación, ¿no? En el Perú, en el 2018, tuvieron que, desgraciadamente, asesinaron a Ivy Agreda, y a partir de ahí es que tuvimos una legislación de acoso en Internet, porque el sujeto también le empezaba a acosar a través de Internet, a través de las tecnologías. Entonces, las consecuencias laborales y económicas son válidas e importantes, pero nos damos cuenta que podemos tener consecuencias mucho más trágicas, ¿no? Además de eso, el nivel académico o la resistencia y nuestro interés en seguir creciendo profesionalmente en los estudios, en ingresar a estos espacios, también se ve debilitado. Y además de eso, con nuestros vínculos cercanos, quizás no tan cercanos, como nuestras amistades y familiares, también tienen repercusiones si es que hemos atravesado este tipo de violencia, ¿no? A partir de la pandemia, como decía, los espacios digitales han sido nuestro principal canal, y pueden ser dos motivos o tres motivos. En verdad, todavía seguimos en ese análisis. Sin embargo, la violencia de género en Internet siempre ha existido, y ahora se habla más de ella porque más personas accedemos, ¿no? Entonces, han aumentado las cifras porque somos más mujeres en Internet, o porque recién estamos siendo atacadas, o simplemente porque ya no nos quedamos calladas. Todas esas razones son válidas, ¿no? El Ministerio de la Mujer para el 2021, esto es el primer trimestre del 2021, no especifica, pero es el primer trimestre del 2021, recopila que hemos tenido más de 950 denuncias oficiales desde la plataforma No al Acoso Virtual, que es una plataforma para registrar casos, ¿no? Para hacer denuncias. Luego de darle el seguimiento y ven cuáles son las que sí pasaron a una denuncia oficial, ¿no? Y de las cuales casi el 90% hemos sido mujeres, y muchas de ellas, más de la mitad, han sido a través de Facebook, ¿no? Las redes sociales son, desgraciadamente, los principales canales donde atravesamos ese tipo de violencia. Y desde Hiperderecho, como mencionaba hace un momento, nosotros damos acompañamiento a las personas que han atravesado este tipo de casos, que no saben un poco cuál es la ruta adecuada. Y a lo largo de estos últimos 3 años, de los cuales 2 hemos atravesado en pandemia, nosotros le llamamos la pandemia de la misoginia, es transversal a la pandemia del COVID, porque históricamente seguimos siendo vulneradas por ese tipo de violencia misógina y machista, y a eso le agregamos el confinamiento, como mencionaban nuestras compañeras de Paremos, ¿no? Y no solamente convivíamos con nuestro agresor, sino que cuando salíamos muchas veces a la calle también éramos víctimas de acoso, y cuando entramos a la red también somos vulnerables a ese tipo de violencia. Entonces, ¿cuál es el lugar seguro para las mujeres y diversidades, no? Es algo que igual seguimos trabajando para
seguir creando espacios seguros para todas y todos. Volviendo al punto del acompañamiento que brindamos en hiperderecho desde Tecnoresistencias, la cantidad de casos que hemos recibido en el 2019 creció un 27% más en comparación al 2018, cuando ya empezábamos a poner y a hablar de la violencia de género en ciertos espacios, no solamente en Lima, ¿no? Para el 2020, cuando ya teníamos la pandemia encima, por lo menos a partir de marzo, se duplicaron, ¿no? Más del 54% de casos. Hemos recibido más del doble de casos en relación al 2019, y en lo que va del año, por lo menos hasta octubre, perdón, del 2021, hemos recibido 72% más casos en comparación al 2019. Ahí era donde iba mi pregunta anterior, ¿no? ¿Es porque nos violentan más por internet? ¿Es porque conocemos que tenemos el derecho de hablar y denunciar? ¿O simplemente hay más mujeres en internet? ¿No? Entonces, creo que las tres respuestas son válidas. Todavía no hay un estudio general, nacional, sobre la violencia de género en internet en el Perú. El Observatorio del Ministerio de la Mujer es algo que seguimos impulsando y haciendo incidencia para que se pueda hacer un estudio alrededor de esto. Hay organizaciones como Hiperderecho y otras organizaciones a nivel nacional que tocan y abordan el tema. Sin embargo, es indispensable que para poder atacar la problemática no es solo suficiente una ley, sino que también debemos entender cómo funciona la violencia, y cuando tenemos cifras, pues a veces nos es más fácil identificar ciertos problemas específicos, ¿no? Este mismo contexto de la pandemia, al recibir estos 72% más de casos, al ir analizando, haciendo el acompañamiento a cada una de estas personas, nos fuimos dando cuenta que los espacios donde más violencia de género en internet se ha atravesado durante la pandemia es en los espacios de estudios, en los espacios laborales. También las exparejas han vuelto a comunicarse con las chicas durante la pandemia. Y esta comunicación no ha sido desde el romanticismo, desde la construcción de poder volver con ellas, sino era casi como una amenaza, porque muchos de ellos tenían imágenes e información íntima y privada de cada una de las chicas. Entonces, este chantaje sexual, como veíamos al inicio, se hacía a través de la tecnología, ¿no? Y por el contexto que vivimos en Perú el año pasado, y este año, a raíz del golpe de Estado de Merino, a raíz de las elecciones presidenciales de este año, cuando las mujeres y diversidades alzábamos nuestra voz en las plataformas digitales, éramos las primeras a las que querían callar, ¿no? Éramos las primeras a las que nos atacaban con discursos de odios, a las que nos hacían ataques organizados para bajarse las cuentas, independientemente de la orientación política que tengamos, porque no solamente atacaban a las cuentas y mujeres y perfiles que tenían un discurso progresista o un discurso feminista, sino también a muchas mujeres que tenían un discurso antiderechos, que eran mucho más conservadoras, ejercían su opinión en internet y recibían ataques en relación a su género, en comparación a cómo recibían los ataques los varones cuando alzaban su opinión, independientemente de la posición política que hayan tenido, ¿no? Entonces vemos que la violencia, las mujeres y las diversidades somos las más vulnerables cuando hablamos de cualquiera de los espacios, ¿no? En los espacios de estudio particularmente, ya existe hoy una ley que obliga a las universidades, y que SUNEDU debería regular, para que haya un protocolo de atención. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Existe una ley que manda que esto funcione, pero no funciona como quisiéramos, como en el acoso callejero. Existe una ley desde 2015, pero el papel no hace que se ejerza de manera eficiente, ¿no? Del mismo modo, en los espacios laborales hay una ley que busca que hayan capacitaciones para evitar y prevenir el acoso y el hostigamiento. Sin embargo, durante la pandemia, las mujeres y las diversidades atravesamos más violencia a través de internet que otros años, y a eso sumémosle pues
lo que mencionaban al inicio del webinar, ¿no? Que también nos hacíamos cargo de las tareas de cuidado. Y quizás éramos violentadas en nuestras propias casas. Entonces, el escenario, por donde lo veamos, parece catastrófico en cualquiera de los espacios para las mujeres y diversidades. Sin embargo, existen organizaciones y esos espacios como en los que nos encontramos para darnos cuenta que no estamos solas, ¿no? Que no estamos soles, que podemos apoyarnos entre nosotras. Sin embargo, es importante que visibilicemos esta información, ¿no? Que reconozcamos la violencia de género y que no solamente pensemos que es un comentario en internet, es un comentario en Facebook, y como no me está tocando, como no sabe dónde vivo, no va a tener trascendencia. Esto realmente tiene trascendencia, ¿no? A ese mismo punto, una vez que reconozcamos que la violencia de género es real, estamos siendo víctimas o sobrevivientes de la violencia en internet, después de la ley, que es particularmente el proyecto donde estamos haciendo acompañamiento e investigación sobre la atención, nos hemos dado cuenta que para yo poder decidir denunciar la violencia de género en internet, hemos tenido 3 obstáculos, ¿no? No solamente como Hiperderecho, como una organización, sino también como las chicas que han llegado a pedirnos acompañamiento o asesoría. La primera es la falta absoluta de interés, ¿no? Muchas veces las instituciones del Estado o los mismos representantes, electos o no electos, de regiones, de municipios o de ciertas entidades públicas, sienten que la violencia de género es la última rueda del coche, ¿no? Y dentro de esa última rueda del coche, la violencia en internet es, ¿no?, mucho más olvidado, ¿no? No es algo que tiene que atenderse de manera inmediata. Entonces, el principal obstáculo ha sido la falta absoluta de interés para tratar el tema. Luego de eso, imaginemos que me acerco a la comisaría, al Poder Judicial, llamo al SEM, la manera en la que atienden mi caso tiene una ausencia absoluta de enfoque de género. La forma en la que se atiende orilla siempre a la revictimización de las personas, ¿no? Y eso es por un problema estructural, lo sabemos, pero también entendemos que la norma exige y manda que las personas y los organismos detrás de ellos, o sea, los operadores de justicia, reciban una capacitación constante para que sean atendidas las personas con un enfoque de género. Sin embargo, las preguntas frecuentes de parte de policías y también de personas del SEM, desgraciadamente, es de ¿por qué te tomaste las fotos? Pero era tu expareja, ¿por qué lo subiste? ¿No? E incluso hemos llegado a tener casos donde luego de haber presentado el testimonio de alguna de las chicas, el mismo policía que le tomó la declaración la invitaba a salir por WhatsApp, diciéndole que salía muy bonito en su foto de perfil. Y me recordaba o hacía la analogía en base a los testimonios del informe de PAC, son los mismos operadores de justicia quienes perpetúan y ejercen ese tipo de violencias, ¿no? E incluso cuando se supone que deberíamos de confiar en estos operadores de justicia, acabo de exponer mis fotos íntimas, ¿no? También ahí vemos con qué seguridad yo voy a dar mi evidencia de alguien que está ejerciendo la violencia hacia mí, ¿no? Y otro de los puntos también que hemos encontrado como obstáculos, no solamente en la pandemia, ¿no?, transversal a la pandemia, es el desconocimiento de la tecnología de parte de los operadores de justicia, ¿no? La ausencia del desconocimiento, cómo funciona la tecnología, cuál es la dinámica de la violencia en internet, ¿no? Si no es una cuenta falsa, si no vienes con el nombre y apellido del acosador, si no vienes con el nombre y el DNI de la persona que te está chantajeando, no podemos recibirte tu denuncia. Sin embargo, cuando somos atacadas en internet, no conocemos muchas veces al agresor, pero tienen la obligación de recibir mi testimonio, ¿no? Mientras más evidencia tengamos, la probabilidad de que pase a una investigación es más alta, sí. Sin embargo, eso no quita de que tengan que recibir mi testimonio, ¿no? Y que ya luego, cuando pase a fiscalía, pues se declarará y se verá. Y transversal a todo eso también, desgraciadamente, muchos de los casos, no la mitad, pero muchos de los casos que llegan a hiperderechos, a tecnoresistencias,
es que los policías, particularmente los policías, no conocen que la violencia en Internet es un delito, ¿no? Entonces, les decimos a las chicas, dile que esto es un delito de acción pública, así muy específicos, con tecnicismos legales, para que recién el operador de justicia retome un poquito de interés sobre el caso y pueda tomar las declaraciones, ¿no? De enseñarle un poco el código penal incluso, para que puedan tomar las declaraciones. Entonces, es muy difícil que podamos acceder a la justicia cuando decidimos denunciar violencia de género en línea. Sí, la violencia de género en línea durante la pandemia ha incrementado también, pero también se ha visibilizado un poco más. Y aquí también quiero abordar un punto que quizás no le he puesto en la presentación, pero es muy importante cómo los medios de comunicación, perdón, ya me pasé el tiempo, cómo los medios de comunicación hacen el tratamiento de esta información, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso. Y ya quizás muy poquito para terminar, no tan abajo, sino un poquito de manera más, más positiva, es de que igual no estamos solas, ¿no? No estamos solas, existimos Hiperderecho, hay otras organizaciones a nivel regional también, está Paremos el Acoso Callejero, y otras organizaciones y mujeres organizadas, y diversidades organizadas, para poder resistir juntas en Internet, ¿no? Las pequeñas recomendaciones es que siempre conozcamos que cambiemos nuestras contraseñas, que tengamos un plan de seguridad digital, que confiemos en el testimonio de la otra, que nos contemos una a la otra qué es lo que está pasando en nuestra clase, en nuestro trabajo, y que compartamos la información, ¿no? Que democraticemos la información y que no hay una sola manera de acceder a la justicia. Si es que no me siento cómoda, segura, brindando la información a un operador de justicia, ya puedo también encontrar reparación con alguna red de apoyo, compartiendo públicamente mi testimonio o compartiéndolo con una amiga, con alguna organización con la que me sienta segura. Y que todas juntas, reapropiándonos de Internet, pues podemos hacer una Internet feminista, y que lo que hace una Internet feminista es que sea un espacio seguro para todas y para todos, no solamente para las mujeres. Hasta aquí es un poco mi intervención. Gracias, Fío. Bueno, muy interesante lo que nos ha compartido Fiorella. Han tenido varias consultas que luego vamos a ponerlas en la ronda de preguntas, y recordarles también que pueden consultar a cualquiera de nuestras ponentes para poder resolver sus dudas. Ahora le vamos a dar pase a la licenciada Liz Rodríguez. Ella es representante del Centro de Emergencia Mujer de San Juan de Lurigancho, es psicóloga por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia laboral en el área educativa, promotora del proyecto para la prevención del abuso sexual infantil Conservando Sonrisas, capacitando hace 5 años estudiantes, maestros y padres de familia en prevención del ASE. Coautora del material lúdico para la prevención del abuso sexual infantil, Sintonizados, Juntos por Ti, historias para la prevención del abuso sexual infantil. Bienvenida, licenciada Liz. Muchas gracias. Buenas noches. Quisiera saber si se escucha bien el audio, por favor, porque he tenido algunas dificultades con el internet. Sí, se escucha. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. En realidad para mí es muy interesante, una experiencia muy gratificante poder participar de este espacio, y justamente en una fecha tan significativa como antesala al 25 de noviembre. El tema que voy a trabajar el día de hoy, voy a ver un momento si puedo ampliar la pantalla. Permítanme un segundo. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver, creo que lo voy a compartir así porque se me está haciendo un poquito complicado acá. Ya, muy bien. Bueno, el tema que voy a trabajar el día de hoy es un tema bastante importante, bastante interesante, que es el tema de empoderamiento femenino como una forma de prevención de la violencia. Se ha hablado mucho del empoderamiento, o es algo de lo cual últimamente se está hablando mucho, pero vamos a ver un poquito más de qué se trata, cómo se forma el empoderamiento y cuál es la ruta que se debe de seguir
para poder generar esto en la vida diaria de las mujeres. Vamos a primero hablar un poquito del panorama actual en relación al tema de violencia hacia la mujer. Vemos, por ejemplo, nosotros que lamentablemente hasta la fecha, 31 de octubre, se han dado 114 casos de feminicidio en nuestro país, en donde la región en donde más se está presentando es la región de Lima, metropolitana. En el distrito de San Juan del Lurigancho también lamentablemente es uno de los distritos donde más se presentan los casos de feminicidio y de violencia. Tenemos acá que de acuerdo a los casos atendidos en los centros de emergencia mujer, el 85% han sido casos de mujeres que han sido violentadas y en el 14% de los casos ha sido hacia los varones, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Es algo que nos preguntamos, de repente la labor no es tan difundida, no es tan visibilizada, no, de repente por ahí dirán en tiempos de pandemia no se ha hecho tal vez mucho o no se ha trabajado. Sin embargo, yo quisiera ilustrarles un poquito qué es lo que venimos trabajando a la fecha dentro del Ministerio de la Mujer, específicamente en los centros de emergencia mujer, y cómo esto trata de difundirse, trata de llegar a la población, sobre todo a la población más vulnerable. Por ejemplo, tenemos acá. Nosotros, dentro del Ministerio de la Mujer, no solamente trabajamos a nivel de centros de emergencia mujer, en donde sabemos que se atiende, pues, a población vulnerable, a mujeres, niños, adolescentes, víctimas de violencia o cualquier integrante del grupo familiar. También están los hogares de refugio temporal para mujeres que han sido víctimas de violencia, ¿no? Y que han tenido tentativas de feminicidio en muchos casos, centro de atención a agresores, los servicios de atención de urgencia, la estrategia rural también que trabaja en los lugares más alejados, el chat 100 y la línea 100. Pero esto es lo que se trabaja mayormente a nivel de atención. Lo que no es muy conocido es, de repente, lo que estamos trabajando a nivel de prevención, porque el Programa Nacional Aurora no solamente atiende casos de violencia y da un seguimiento, sino que también nosotros lo que queremos es trabajar a nivel de prevención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que se dé un hecho de violencia. Tenemos pues así una estrategia educativa, la cual trabaja tanto con alumnos, padres, madres de familia, docentes, fomentando habilidades para la prevención de la violencia familiar, sexual y de todo tipo de violencia. Tenemos la estrategia comunicacional que desarrolla campañas de impacto que están focalizadas a diversos segmentos de la población. Por ejemplo, ¿qué trabaja? Sensibilización a medios de prensa, sensibilización a periodistas, para que se haga incidencia en el tema de prevención de la violencia y también de cómo ciertos mensajes erróneos de algún modo minimizan a la mujer o hacen que la mujer se avista como un objeto. Lo que hace la estrategia comunicacional es resaltar ello y que se tome conciencia de la importancia también de la igualdad de género y de la igualdad de derechos. Y dentro de la estrategia comunitaria, trabajamos a nivel de prevención fomentando ciertas capacidades y ciertas también estrategias en prevención de violencia. Por ejemplo, hace un momento escuchaba que mencionaban que, ¿no?, que durante la pandemia, de repente la labor que se realiza a nivel de prevención ha estado tal vez un poco estancada, lo cual en realidad no es cierto. La labor de prevención a nivel comunitario, si bien es cierto, no se ha dado de manera pues física, por el contexto de la pandemia, lógicamente, se ha estado trabajando de manera virtual, a través de 3 estrategias puntualmente. Tenemos nosotros lo que es Hombres por la Igualdad. En Hombres por la Igualdad
Es un programa en el cual se trabaja con varones de 18 años a más, generando en ellos la conciencia en el tema de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y ayudando a deconstruir estereotipos de género erróneos. Se trabaja en un espacio denominado Entre Patas, en el cual por ahora es de manera virtual y es trabajado por el licenciado Héctor. Hay otro espacio denominado IGYOS y fortalecimiento de decisiones. En este espacio lo que hace la licenciada es trabajar en comunidades, de la mano con las lideresas. ¿A qué nos referimos con las lideresas? Por ejemplo, las presidentas de los comedores populares, de los vasos de leche, de las organizaciones sociales de base, para que conjuntamente con ellas puedan brindar apoyo a mujeres que son víctimas de violencia y puedan también ayudar a derivarlas a un servicio especializado llamado fortalecimiento de decisiones, en el cual una psicóloga comunitaria va trabajando de la mano con ellas a través de 26 sesiones. Y finalmente, dentro de la estrategia comunitaria está el tema que yo trabajo, que es el producto 13A, denominado empoderamiento económico. Yo trabajo con mujeres de 14 a 24 años en mi zona focalizada, que por ahora, durante este año ha sido la zona de Huáscar. Voy a trabajar durante un periodo de 3 años, todo lo relacionado a habilidades para la vida. Luego de ello, van a pasar a estudiar carrera técnico productivo, un primer módulo, y apoyo para que ellas puedan sustentarse y conseguir un empleo. Ahora, este tema, puntualmente, lo que yo trabajo, es denominado empoderamiento de la mujer. Cuando hablamos de empoderamiento, no solamente nos referimos al tema económico, que es el hecho de que la mujer tenga sus propios ingresos, sustente sus propios gastos, sino también vamos a hablar del tema de empoderamiento a nivel psicológico. ¿Qué quiere decir ello? Que la mujer pueda tomar sus propias decisiones, ser una persona autosuficiente, podamos ver en ella fortalecida su autoestima también, y pueda decidir, tener la opción a decir no, tener la opción a asumir sus propias decisiones. Y a nivel social, el hecho del soporte social de la mujer, el hecho de que ella pueda sentirse cómoda en un espacio donde entre mujeres puedan apoyarse, puedan darse la mano y sentir también que pueda ser una formadora, una líder social, generando de esta manera un impacto, un cambio a nivel no solamente personal, sino también a nivel familiar y a nivel de su propia comunidad. Ahora, todo esto se ha venido trabajando, como lo repito, de manera virtual. Ha sido complicado, lógicamente, pero se ha visto la forma de llegar a la población a través de llamadas telefónicas, a través del Zoom, a través del Meet, a través de incluso una forma de comunicación asincrónica, y en caso de que no se haya podido, se ha ido personalmente a conversar con las personas, a que puedan llevar sus sesiones en algunas oportunidades, que así lo ameritaba. Entonces, lo que vamos a trabajar es el tema puntualmente de empoderamiento, ¿no? Entonces, dentro de ello, vemos acá, por ejemplo, como un primer punto. A ver, ya, acá lo tengo. Como un primer punto, el hecho de que hay estereotipos de género nocivos que vienen limitando el empoderamiento de la mujer desde la infancia. Segundo punto, este empoderamiento de la mujer es todo un reto. Es un poco complicado, pero aún así es importante que se pueda generar desde edades muy tempranas. Y tercer punto, cómo empoderar a las mujeres desde la infancia. Antes de continuar, yo quiero compartirles algo. ¿No? Acá voy a enviar un enlace. Permítanme, por favor, un momento que pueda buscar el enlace.
En este enlace, ustedes pueden ingresar. Lo que yo quiero es que con una palabra puedan definir lo que para ustedes es el empoderamiento de las mujeres. Entonces, estoy enviando el enlace. Está en Mentimeter. Solamente es cuestión que pongan la palabra. Y luego de eso, al finalizar la exposición, yo voy a mostrar los mensajes que ustedes han puesto. Es algo bastante breve. ¿Ya? Entonces, continuando acá, vamos a ver esto. A ver. Un momento, por favor. Ya está, ya lo tengo, ¿no? Entonces mencionábamos en un primer momento que hay estereotipos de género que van a ser nocivos. Cuando hablamos de nocivos, mencionamos pues que van a ser perjudiciales para poder generar este empoderamiento en la mujer, ¿no? ¿A qué le denominamos estereotipo de género nocivo? Cuando esto va a limitar la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar facultades personales, para poder generar la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. Y lamentablemente estos estereotipos están muy marcados, ¿no? Y ya es un tema también histórico. ¿Por qué? Porque vemos que ciertos estereotipos se dan, pues, desde muchas generaciones antes que nosotros. Y es muy complicado poder, de algún modo, deconstruir esas ideas erróneas que se tienen. Por ejemplo, ¿no? Hablando de algo así práctico. Un estereotipo de género que podría ser: los hombres trabajan y las mujeres se quedan cuidando a los niños, se quedan en casa encargándose de las labores del hogar. Este estereotipo y esta pequeña frase, que en algunos hogares es mencionado todavía, ¿qué es lo que genera? Limitaciones. Y sobre todo limitaciones en la mujer y en el hecho de que se pueda generar este empoderamiento del cual estamos hablando. ¿Por qué? Porque merma, disminuye sus capacidades a nivel psicológico, sobre todo. Ahora, un reto de la crianza actual es formar niñas felices y empoderadas, que puedan encarar al mundo con coraje, ternura y justicia, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos algo. De acuerdo a las Naciones Unidas, ¿no? En el año 2015 el mundo se distribuía en 50,4% de hombres y 49,6% de mujeres. Sin embargo, los roles de liderazgo no son igualitarios. La participación de niñas y mujeres está disminuida en relación a la participación de los varones. Una tarea importante es potenciar esas habilidades y confianza de las niñas para que crezcan seguras de su protagonismo en la sociedad, para que ellas también sientan que pueden asumir un rol de liderazgo en la vida diaria, un rol de liderazgo en un cargo político, desde el colegio, desde todos los contextos en donde ellas puedan desenvolverse, ¿no? Entonces es muy importante poder trabajar ello desde edades muy tempranas, desde la primera infancia, ¿no? Ahora, tenemos acá también que en principio el empoderamiento lo que propone es que las niñas desde edades muy tempranas conozcan cuáles son sus derechos y deberes. No, muchas veces se da la situación en la cual las niñas no son tomadas en cuenta, ¿no? O su opinión no es tomada en cuenta. Eso genera en ellas muchas veces falta de confianza en sus propios recursos personales, falta de confianza en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que también trabajamos es promover el amor, cuidado, respeto y escucha activa de sus emociones y pensamientos. Muchas veces se ha escuchado o se escucha en ciertos hogares, no solo a las niñas, sino a los varones, ¿no? Si es el caso de los varones,
no debes llorar. Y a veces a las niñas que se les dice, y genera muchos micromachismos muchas veces, decirle, por ejemplo, calladita te ves más bonita. O ¿por qué reniegas? ¿Por qué actúas así? Las niñas no se portan así. Entonces, eso lamentablemente es un obstáculo hacia el empoderamiento. Respetar y validar sus intereses, permitir que desarrollen sus capacidades, comprenderlas, escucharlas, respetar sus decisiones, promover la toma de decisiones, que desde edades muy tempranas también ellas aprendan a tomar decisiones y a discernir, y también puedan ellas de algún modo diferenciar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, pero de una manera en la cual seguían sus pasos, pero ellas puedan también darse cuenta de lo que están haciendo y asuman sus propias responsabilidades. No, el hecho de que no reciban un trato diferente porque son niñas. Por ejemplo, ¿no? Un colegio, que se tiende a decir, los niños que ordenen las carpetas y las niñas que limpian las mesas. Pero ¿por qué no puede ser de forma diferente? ¿Por qué hay que darles un trato diferente por ser niñas si tenemos las mismas capacidades? Hacerles saber que su aspecto físico no es lo más importante, ¿no? Hacerles saber que ellas son hermosas, son bellas como son. Impulsar a que sus sueños pueden ser más que tener una pareja. Hay sueños como viajar, hay sueños como tener una profesión, tener animales, tener sueños personales, un mundo lleno de retos. No se limita a tener una relación de pareja. Conversar sobre los diferentes tipos de violencia, que ellas aprendan cuáles son los tipos de violencia, aprendan a identificarlos y aprendan a qué hacer ante una señal de violencia, porque la violencia se da desde el enamoramiento muchas veces. Evitar la sobreprotección y el miedo, evitar la sobreprotección y el miedo para que ellas puedan saber de qué forma actuar ante ciertas situaciones, ¿no? Reforzar la posibilidad de decir no y pedir ayuda, sobre todo acá, que ellas sepan pues lo valioso y lo necesario de poder contar con una persona en la cual confíen, de poder pedir ayuda si lo necesitan y de saber que si algo les incomoda, puedan ellas tener esa decisión de decir no. Y eso es muy importante, incluso cuando hablamos de la prevención de la violencia, de la prevención del abuso sexual. Evidenciar que existen niñas y adolescentes cumpliendo sus sueños como líderes. Por ejemplo, Malala Yousafzai, no, es una líder joven pakistaní que cumple sus sueños y lucha por la justicia en su país. Hacerle ver a las niñas, a los adolescentes, esos modelos de liderazgo que son muy importantes, ¿no? Entonces, ya acá con esto quiero finalizar. Muchas gracias. Y a ver, lo último, ya para cerrar, quiero compartir lo que han mencionado en relación al tema de empoderamiento. Acá, muy bien, acá está. Sobre mis derechos, saber mis derechos, valoración, reconocer capacidades, poder interno, decisiones, poder femenino. Muy bien, ese pequeñito ejercicio lo hemos hecho rápido, pero espero que les haya gustado lo que hemos trabajado y también hayan podido pues llevarse un poquito más de aprendizaje. Muchas gracias y será esta otra oportunidad y gracias también por la posibilidad de poder participar el día de hoy, como lo repito, una fecha muy significativa y muy importante. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, gracias a las ponentes por participar. Las exposiciones han sido muy interesantes y muy útiles para hablar sobre justamente el Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ahora vamos a empezar la ronda de preguntas. Vamos a hacerlo brevemente porque, bueno, estamos un poco desfasados con la hora. Justamente para usted, licenciada, a ver un segundo, vamos a ampliar esto. Listo. Si pueden habilitar su cámara, por favor, Sherida, Fiorella, Liz.
Ujú. Perfecto. Listo. Bueno, la primera pregunta es dirigida hacia Fiorella Ferrari. Nos dicen, no se puede denunciar en una comisaría si somos víctimas de hackeo en nuestras redes sociales. ¿No ven esas denuncias? Si se puede denunciar si somos víctimas de hackeo en nuestras redes. Ujú. Sí, dependiendo de lo que esté sucediendo en tus redes sociales. Por ejemplo, ¿no? Si me han hackeado el Facebook e Instagram, lo primero que recomendamos es que te comuniques con la plataforma. Cada red social tiene sus propios términos y condiciones de privacidad y de seguridad. Entonces recomendamos de que, por ejemplo, ¿no? Si la cuenta que me hackearon fue de Instagram, consulte con la plataforma, con la aplicación. Siempre hay una casilla de consultas para que validen de que tú eres la dueña de esa cuenta y ese perfil, ¿no? Y si lo que están haciendo es suplantar tu identidad, es decir, están hablando por ti, ese tipo de cosas sí es denunciable, pero un simple hackeo, no. Igual yo no soy abogada, lo que sí te podría decir es que antes de cualquier consulta al respecto de hackeos particularmente, cuando acercas a la comisaría, normalmente comentarios sugestivos a tus contactos a través de tu propia cuenta, tengas un asesoramiento con algún abogado o abogada y te comuniques con algún centro de emergencia mujer o con Hiperderecho o alguna otra organización. Pero principalmente revisa cuáles son los términos y condiciones de la plataforma que te han hackeado. Ya, perfecto. Gracias, Fiorella. Esta pregunta es para Sheydan Medina. Nos dicen, ¿por qué las denuncias no se les hace seguimiento por las mismas interesadas o por qué no hay orientación y apoyo para que sigan Bueno, la esa pregunta denuncia? tendríamos que hacérsela a las autoridades, ¿no? ¿Por qué no hay un seguimiento de las denuncias? Nosotras, como víctimas de acoso sexual callejero, dentro de las posibilidades que tenemos también, dentro de los conocimientos también que tenemos, el acompañamiento y con el que contamos eventualmente para poder realizar estas denuncias, hacemos lo posible por generarlas, por poner las denuncias. Sin embargo, el proceso de hacer el seguimiento en realidad le corresponde a las autoridades, ¿no? Nosotras obviamente podemos consultar y preguntar en qué está nuestro proceso, en qué está nuestro proceso, pero no somos las responsables de que el proceso tenga continuidad. Quienes son responsables de que el proceso tenga una continuidad, de que siga su curso, de incluso recabar las pruebas, de citar a las personas involucradas, citar a la denunciante, citar al denunciado, son las autoridades, ¿no? Entonces, es a ellas a quienes tenemos que interpelar. El depositar mayor responsabilidad sobre la víctima respecto de su proceso también es un acto de revictimización, porque prácticamente les estamos diciendo, bueno, tú no tienes justicia porque no quieres, ¿no? ¿Por qué no estás parada en el juzgado? ¿Por qué no estás parada en la fiscalía? ¿Por qué no estás todos los días en la comisaría para que te hagan caso? Haz valer tu derecho. Entonces, si no tienes justicia es porque no quieres. Y no es así, ¿no? Ya bastante responsabilidad tenemos y bastante además valentía y entereza para poder plantarnos en una comisaría y sentar nuestra denuncia con todo el proceso de revictimización que ya conlleva eso. Entonces, es una pregunta y es una, además, demanda que tendríamos que dirigir a las Sí, autoridades. correcto. Licenciada, nos dicen aquí si es factible tener algún apoyo psicológico para la gente que pueda saber sobre su yo interno, qué tiene que hacer para contrarrestar el maltrato psicológico. En el Centro de Emergencia Mujer contamos con una psicóloga comunitaria. Entonces yo voy a tratar de facilitarles el número para que pudieran hacerle la consulta porque, como lo he mencionado, ella trabaja con mujeres que sufren violencia a nivel leve para que puedan fortalecer sus capacidades y toma de decisiones, ¿no? Entonces podría de repente ser factible que de esa forma
se diera el apoyo si fuera el caso, ¿no? Ahora, si es otro tipo de casos, pues podría ser que tal vez se pueda trabajar en un centro de salud o en un centro de salud mental comunitario. Listo, gracias. Me mencionan en esta página que dijiste, Fiorella, sobre las denuncias, si era de hiperderecho o cómo podrían acceder, cómo funciona. Respecto a la violencia de género en línea, el Estado, el Ministerio de la Mujer tiene una plataforma para registrar, no es de denuncia, no al acoso virtual, es una plataforma de registro. No tiene ninguna injerencia de denuncia, ¿no? Es algo que justo dentro del informe número 1, donde visibilizamos los obstáculos, es que sugerimos que se informe de manera más clara, porque muchas personas cuando han ingresado sentían que estaban haciendo su denuncia, cuando en realidad lo que estaban haciendo era simplemente un registro, ¿no? No, el acoso virtual es un espacio de registro, más no de denuncia. Ok, entiendo. Acá hay otro comentario que dicen, en la actualidad las denuncias nunca proceden, en el CEN dicen que no hay delito de la mujer. ¿Qué podría ser? Más adelante también pusieron si había alguna entidad donde se puede de repente denunciar la inactividad de las autoridades, licenciada. Bueno, actualmente, y también por el contexto de la pandemia, se está dando la posibilidad de que puedan no solamente acercarse al SEM de su jurisdicción, sino al SEM donde se sientan más cómodos. Yo les invito a que pudieran hacer la consulta en ese caso en el mismo SEM de San Juan del Lurigancho, que está en el segundo piso de la agencia municipal. Tenemos profesionales muy bien capacitados. Yo de manera particular he estado también algunos días de manera presencial. Y si bien es cierto, mi labor es preventiva, porque yo no trabajo a nivel de atención, yo hago más labor comunitaria, pero he notado un trato muy humano en el SEM de San Juan del Lurigancho. Entonces, si de repente tuvieran alguna duda y así de repente pertenezcan a otra jurisdicción, yo les invitaría a que pudieran acercarse al SEM de San Juan del Lurigancho para que puedan conversar con el coordinador, que es el abogado Kennedy, la psicóloga, que tienen un trato bastante humano, bastante positivo y amable hacia todas las personas. Ok, gracias. Y esta pregunta va para Sheridan y para Fiorella. Nos preguntan si existen sanciones ejemplares en cuanto a violencia, tanto en redes como en acoso callejero. Fiorella, ¿sí? Respecto a la violencia de género en línea, han habido muy pocas resoluciones o sentencias firmes dándole la razón o hombre justicia. Uno de ellos fue por acoso virtual, el primero de ellos fue por acoso virtual en el 2019, el decreto se sacó en el 2018, en el 2019 fue por acoso sexual, pero porque tenía muchas intercepciones, ¿no? Era una menor de edad y lo que buscaba esta persona era trata de personas, ¿no? Quería secuestrar a la menor de edad. Y hubo una sanción, pero la sentencia firme fue porque hubieron, como les digo, esta intercepción entre los tipos de violencia. Más allá de ese caso, también ha habido un caso que acompañó Hiperderecho de la periodista Yadira, que fue por acoso hacia el medio de comunicación, el diario La República, ¿no? Que expuso de manera, que le expuso básicamente hacia sus seguidores y seguidoras de la plataforma de manera como una opinión personal. Entonces ahí la puso de manera muy vulnerable y llevamos un caso donde tuvimos una sentencia firme de reparación, ¿no? Donde se llegó a un acuerdo. Y más allá de eso, dentro del proceso de acompañamiento de Después la Ley, tenemos un caso de denuncia de difusión de imágenes íntimas y de acoso en la Universidad Nacional de Ingeniería que acompañamos, donde hemos recibido una resolución, esa es una ruta administrativa, y es la primera resolución donde han suspendido al denunciado, ¿no? Al estudiante. Tenemos ciertas reparaciones con esa sentencia porque lo que ha hecho es, si bien suspenderlo por 2 ciclos, no se le está exigiendo una capacitación o un acompañamiento terapéutico, psicológico, para que
vuelva a matricularse o que vuelva a las clases, ¿no? No es condicional, solo se lo sugiere. Y en realidad sabemos que así como si alguien paga su libertad, ¿no? Hablando en términos de otras violencias, donde la cárcel es el castigo, no necesariamente salen aptos para volver a convivir en los espacios. Lo mismo, podríamos hacer esta analogía un poco más extrema con los espacios universitarios. No estamos 100% satisfechos y satisfechas con esto. Sin embargo, sí es un precedente importante que aún no hemos hecho muy público por restricciones aún de la estudiante, pero son los 3 casos un poco más emblemáticos a través de las plataformas virtuales, ¿no? Gracias, Fio. Sí, en el caso de acoso sexual callejero tuvimos un caso emblemático en el 2014-2015, que es el caso de Magali Solier, que de hecho generó todo un revuelo y puso en el foco el acoso sexual callejero como tema de discusión. Y justo también coincidió con la resolución de la aprobación de la ley 30314, ¿no? Sin embargo, no tuvo una sentencia a favor de la víctima. Y esto nos demuestra, porque es una celebridad, es una figura pública y recibió mucha atención, esto nos demuestra lo difícil que es obtener justicia, aún ahora que tenemos ya el código, en el Código Penal, el acoso sexual, ¿no? No solamente depende del marco legal, no solamente depende de las leyes que tenemos para poder hacer prevalecer nuestro derecho al libre tránsito, al disfrute del espacio público, sino también depende de que las autoridades estén en las condiciones de poder utilizar esas herramientas para garantizar el acceso a la justicia. Lo que impide, además de que no están capacitados para poder gestionar la justicia, lo que impide es que el acoso sexual callejero, al ser un tipo de violencia que se genera en el espacio público, hacer de manera, además, es muy complicado de probar, ¿no? Es muy complicado de probar. Y lamentablemente la carga probatoria es muy importante a la hora de determinar un fallo. Entonces, necesitamos mecanismos de justicia y necesitamos también un nuevo concepto de justicia y aparatos legales que se adapten a las situaciones de violencia y a la naturaleza de estas situaciones de violencia que vivimos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el testimonio de la víctima no es considerado como una prueba, ¿no? Y es lo único que hay en un caso de acoso sexual callejero? ¿Qué hacemos ante eso? Entonces, los aparatos de justicia también tienen que estar preparados para ello. Es muy complicado llevar un proceso de denuncia de acoso y tener un fallo a favor, ¿no? Lo que sucede eventualmente es que se archive la denuncia, que no proceda. Particularmente yo he pasado también por un proceso de denuncia de acoso y aún teniendo las herramientas que el activismo me da para poder sentar una denuncia, además para hacerle seguimiento, aún teniendo eso es muy complicado y es muy revictimizante, ¿no? Entonces, por eso siempre, al no tener apoyo de las autoridades, tenemos a las organizaciones, tenemos a las colectivas, tenemos a las activistas para que nos den contención y que podamos seguir nuestros procesos en la medida en que estos sean posibles. Gracias, Sheridan. Y ya para terminar, quisiera que cada una nos pueda responder por qué es importante la lucha contra la violencia hacia la mujer. Quizás Liz, ¿puedas comenzar? Bueno, es importante la lucha contra la violencia hacia la mujer porque nosotras pretendemos forjar un mejor presente y un mejor futuro, no solamente para nosotras, sino también para las personas que viven en nuestro entorno, las mujeres con las cuales interactuamos, nuestras hijas, nuestras sobrinas y todas las personas con las cuales nosotros formamos un vínculo o de pronto las personas que conocemos o aún así las personas que no conocemos. Queremos una sociedad más justa, una sociedad en igualdad de derechos y es por ello que es importante poder día a día, con un granito de arena, poco a poco, pero ir luchando para poner un alto a esta violencia y también para poder nosotras desde nuestro conocimiento, ya sea poco o mucho que conozcamos, motivar también a otras mujeres a que pueda también generarse en ellas esta conciencia de que es muy importante trabajar este tema. Gracias, licenciada. Sheridan.
Bueno, la lucha contra la violencia de género, contra la violencia a las mujeres y las diversidades es importante porque es un tema de derechos humanos. Estamos hablando de la mitad de la población y más que es vulnerada constantemente y que además esta violencia es legitimada por los estados, es legitimada por los aparatos de justicia, es legitimada por las instituciones, es naturalizada. Nosotras vivimos en un constante existir de violencia, ¿no? Desde que salimos al espacio público y ya somos violentadas. Muchas niñas, muchas adolescentes salen a las calles para buscar de repente algún tipo de tranquilidad y afuera del espacio público, en el compartir con sus compañeros, con sus pares, también encuentran violencia, ¿no? Que es justificada cuando vuelven a su casa y hablan de ello, que es justificada cuando lo cuentan en sus escuelas y que es además una práctica con la que crecen y que respecto al acoso sexual callejero y la violencia en espacios públicos es importante que la lucha contra la violencia hacia las mujeres sea de vital importancia y esté en el foco y esté en las agendas, no solamente para hablar de cómo mujeres y diversidades merecemos que se nos respeten los derechos, también es un tema de derechos humanos, ¿no? Es un tema de derechos humanos y también es un tema de ciudadanía, porque las mujeres y diversidades no disfrutamos y no ejercemos nuestro derecho ciudadano de la misma manera que los hombres, incluso para salir a protestar, ¿no? Nos encontramos más expuestas, nos encontramos o somos más vulnerables a ser violentadas en el espacio público. ¿A cuántas compañeras los policías no le han metido mano cuando han estado cerca de ellas, ¿no? A cuántas mujeres no han sido violentadas por sus propios, incluso compañeros dentro del activismo o incluso compañeros u hombres que están marchando con ellas en el espacio público. Entonces, es necesario ponerle un foco desde todas las instituciones para no solamente frenar la violencia, sino prevenirla desde sus orígenes. Y justo por ahí mencionaban esto a qué se refiere con un sistema patriarcal, y es hacia ello hacia donde apuntamos, ¿no? Finalmente todas las violencias tienen el mismo origen y son estructurales por ello. Gracias, Sheridan. Fiorella. Gracias. De hecho, es un poco complementar el punto de Liz y de Sheridan, ¿no? La lucha, porque es importante continuar con la lucha contra la violencia de género, es porque son derechos humanos y porque es justicia social, ¿no? Porque es justicia social y lo que nos atañe de manera personal es algo que nos atañe de manera política, ¿no? Lo personal es político y debemos de continuar para que a otras y a otros no les pase lo que a nosotras nos está pasando y para que, así como las anteriores a nosotras lucharon para que nuestra violencia quizás sea mitigada, tengamos ciertos derechos. La violencia de género hacia la mujer también era el que no podamos votar, era el que no podamos ir a la universidad, el que seamos, bueno, seguimos siendo obligadas a ser madres aún en el Perú, para que no atraviesen ese tipo de vulneraciones y opresiones, es que es importante, es imprescindible que consideremos que la lucha contra la violencia de género se mantenga y sea un tema de agenda pública constante y transversal a cualquiera de las entidades públicas, privadas y sociales, ¿no? Voy a compartir por el chat un video desde Hiperderecho que hablamos para explicar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos del sistema patriarcal, ¿no? Hablamos un poco desde el sistema jurídico patriarcal, pero también se va a poder entender un poco más. Gracias, Fiorella. Sí, igual vamos a invitar a todos y a todas y a todos que puedan visitar todas las redes sociales, tanto de Hiperderecho como de Paremos el Acoso Callejero, como también del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para profundizar la información que hoy día se ha compartido. Agradecemos a nuestras ponentes por su tiempo, por la espera con los temas técnicos que hemos tenido hoy día. Y nada, agradecemos también a nuestros participantes. Queremos resaltar que el día de hoy se ha compartido información desde la Red Interinstitucional por la No Violencia hacia la Mujer y la Infancia de San Juan del Lurigancho, que es una instancia
conformada por diversas organizaciones como, por ejemplo, COPEME, Flora Tristán, Aldeas Infantiles SOS, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Niño y la Niña y Adolescente de San Juan del Lurigancho, Impares, Asociación Calpa, Fundación contra el Hambre Perú, Perú Vida y Acción y Desarrollo. Todas estas organizaciones están enfocadas en hacer un trabajo de prevención, sobre todo, y de información sobre violencia de género en nuestro distrito, y es parte del cumplimiento de la ley, ¿no? Es un tema normativo que en nuestro distrito se está cumpliendo y que se está reactivando a partir de la pandemia. Como nos mencionó la licenciada, si bien de repente se ha limitado un poco el accionar de las autoridades o de los funcionarios y funcionarias públicos, se ha seguido y se ha visto las maneras de salir adelante en cuanto al cumplimiento de sus funciones. De mismo modo, hemos visto que el acoso callejero es una violencia normalizada que se ha mantenido e incluso aumentado muchas veces por autoridades o por policías, ¿no? Por gente que nos debería cuidar. Las denuncias en los casos de violencia en línea quizás no están muy actualizadas, digamos, no sabemos cómo denunciar, pero es un tipo de violencia que se está dando con mayor fuerza durante la pandemia y debe ser visibilizada como tal, ¿no? Como un tipo de violencia de género y que debe ser denunciada. Lo importante es, como mencionan todas nuestras ponentes, que tengamos conocimiento, que interioricemos y concienticemos esta información y podamos difundirla y desde nuestras trincheras poder deconstruirnos y también informar a nuestro alrededor para poder combatir la lucha contra la violencia de género, ¿no? En el marco del Día de la Lucha contra la Eliminación de la Violencia de Género, les agradecemos en nombre de la Red Interinstitucional por la No Violencia hacia la Mujer y la Infancia de San Juan del Lurigancho, y los invitamos y las invitamos para nuestra performance de mañana que vamos a tener en las estaciones del metro de San Juan del Lurigancho a las 6 de la tarde. Vamos a estar entre la estación Los Postes y estación Los Jardines haciendo una performance para activar justamente la conciencia sobre esta problemática. Muchas gracias de nuevo a nuestras ponentes y muchas gracias a todos por participar. Buenas noches. Thank you.